Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Este video en particular es especial para mí por dos razones principales. Primero, es la primera vez que tengo la oportunidad de volver a grabar un video después de varias semanas ya, por causa de que mi familia y yo pasamos por el proceso difícil y doloroso de haber contraído COVID. Pero gracias a Dios ya estamos bien todos. Y agradezco a aquellos que oraron por nosotros. Por eso es la distancia entre el último video, el número 25 de Artios Biblia, y este que estoy grabando ahora. Y esa es la segunda razón por la cual este video es especial, porque es una conclusión a nuestro estudio de la carta a los Colosenses que hemos venido realizando ya a lo largo de 25 videos. Este es el número 26 y con este terminamos oficialmente el estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Es un video de resumen, un video de síntesis de los temas principales de la carta a los Colosenses. Después de 25 estudios, sección por sección, un poco más detallados, este es, por decirlo así, una visión de conjunto de los temas más importantes que Pablo trata a lo largo de la carta a los Colosenses. De eso se trata entonces este video. Repito, una síntesis, un resumen, una visión de conjunto de los temas más importantes que hemos visto a lo largo de la carta. Vamos a comenzar hablando de la estructura literaria de la carta a los Colosenses, porque si realmente queremos hacernos una idea de visión de conjunto de la temática de la carta, es importante tomar en cuenta la estructura. Todo libro bíblico tiene una estructura literaria. El autor tiene un propósito detrás de esa estructura y vale la pena que notemos cuál es la estructura de la carta a los Colosenses. El tema de la carta que hemos venido recalcando una y otra vez en cada uno de estos videos se resume en el capítulo 2 y versículo 10 de Colosenses. Lo voy a leer. Dice así, Colosenses 2:10. Voy a leer desde el 9 para saber de qué está hablando. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, siendo Él Jesucristo. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. La frase que más nos interesa es la del inicio del versículo 10, donde Pablo dice, ustedes han sido hechos completos en Cristo, han sido perfeccionados en Cristo. El tema de la carta puede resumirse mediante la expresión Cristo es plenamente suficiente. Cristo, el todo suficiente, podríamos decirlo también de otra manera. Estamos completos en Él porque Cristo es plenamente suficiente para nosotros. Ahora, yo veo 3 puntos mayores en la estructura de la carta a los Colosenses. Podríamos decir, partiendo del tema, que Cristo es plenamente suficiente primero para la experiencia cristiana. Capítulo 1, verso 1 hasta capítulo 2, verso 15. Segundo punto mayor de la estructura de Colosenses. Cristo es plenamente suficiente para la conducta cristiana. Capítulo 2, verso 16 hasta capítulo 4, verso 2. Y finalmente, Cristo es plenamente suficiente para el ministerio cristiano. Capítulo 4, versículos 3 al 18, pero también hay que conectar este pasaje con capítulo 1, verso 24 hasta capítulo 2, verso 5. Esa es la estructura de la carta a los Colosenses. Repito, Cristo es plenamente suficiente, primero, para la experiencia cristiana, segundo, para la conducta cristiana y tercero, para el ministerio cristiano. Y esta estructura nos ayuda a ver entonces cómo el tema de la carta, el tema principal, conecta con las secciones mayores de Colosenses. Hagamos un resumen, abuelo de pájaro, de los párrafos principales de la carta para ubicarnos, hacernos una idea cuál es el recorrido que hemos venido siguiendo a lo largo de Colosenses. Son 11 párrafos en total, pero voy a hacer un resumen rápido, abuelo de pájaro, de la temática más importante de cada uno de ellos. Primero,
Pablo dice que la predicación global del evangelio cumple el propósito original de Dios para la creación. Sería eso Colosenses 1 del 3 al 8. Por supuesto, antes hay una introducción general, como en todas las cartas paulinas, capítulo 1, versos 1 y 2. Segundo, párrafo importante, la oración completa la obra de Dios en nosotros. Sería Colosenses 1 del 9 al 12. Tercero, la salvación es un cambio de dominio. 1 del 14b, 1 del 12b hasta el 14. Cuarto párrafo, Cristo tiene absoluta supremacía universal. Es 1 del 15 al 20. Hacia la mitad de la carta, el quinto párrafo, los creyentes debemos permanecer firmes en la fe y la esperanza del evangelio, capítulo 1, del 21 al 23. Párrafo número 6. El ministerio de Pablo consiste en completar. Va de 1.24 hasta el 2.5. Párrafo número 7. Los creyentes debemos andar en Cristo guardándonos de la falsa enseñanza. Capítulo 2, versos 6 al 8. El octavo párrafo. Cristo, y de aquí surge el tema de la carta. Cristo es absolutamente suficiente para los creyentes. 2 del 9 al 15. El párrafo número 9. La espiritualidad cristiana no es legalista, no es mística y no es ascética. Capítulo 2, versos 16 al 23. Un párrafo bastante amplio, una sección importante de la carta. El número 10. La conducta cristiana consiste en llevar a la práctica la nueva vida que tenemos en Cristo. Cubre mucho material. Capítulo 3, verso 1 hasta capítulo 4, verso 2. Y finalmente, el último párrafo importante de Colosenses, el ministerio cristiano se realiza al completar. Capítulo 4, versos 3 al 18. Obviamente todo esto es un resumen, un vistazo a vuelo de pájaro de algo que hemos visto a lo largo de los 25 videos anteriores. ¿Cuáles son los temas teológicos? O como se dice también comúnmente, las doctrinas principales de la carta de Pablo a los colosenses. Hagamos una síntesis, un resumen de esos temas teológicos o de esas doctrinas principales. El primero y sobre todo es Cristo Jesús. Indudablemente, Jesucristo es el tema principal de la carta a los colosenses. Cristo el todo suficiente es la manera en que yo resumo la cristología o la doctrina acerca de Cristo de Colosenses. Cristo el todo suficiente. Primero, por su absoluta supremacía. Capítulo 1, versículos 15 al 20. Segundo, por su divinidad o deidad. Por eso Él es el todo suficiente. Pablo repite eso tanto en 1:19 como en capítulo 2, versículo 9. Tercero, por su victoria sobre los poderes. Se refiere a los poderes de las tinieblas, los demonios, que la carta a los colosenses menciona varias veces a través de diferente terminología. Por su victoria sobre los poderes, Cristo es el todo suficiente, tanto en capítulo 2, verso 10, como también en capítulo 2, verso 15. Y finalmente, en cuarto lugar, Cristo el todo suficiente por su completa salvación. 2 del 11 al 15. Por estas 4 razones, Colosenses nos dice que Cristo es el todo suficiente, que nosotros estamos completos en Él, y este es el tema central de la carta. Vale mucho la pena recalcarlo. Pero el segundo tema principal de Colosenses es la salvación, lo que se llama comúnmente la soteriología en la teología sistemática. La manera en que resumo yo la perspectiva de la salvación en Colosenses es que la salvación es un cambio completo. Es el enfoque que Pablo nos da de la salvación en Colosenses, un cambio completo, primero de dominio, capítulo 1, versículos 12 al 14, segundo de relación con Dios, capítulo 1,
versículos 21 al 23. Tercero, un cambio completo de vida, capítulo 2, del 11 al 15. Y finalmente, un cambio completo de destino, lo que se llama la escatología de la carta. Su doctrina en cuanto al futuro va de la mano con el tema de la salvación. Van juntos estos temas. Pablo desarrolla esa doctrina en cuanto al futuro en 1.5, 1.12, 1.23 y 3 del 1 al 4. La salvación es un cambio completo en cada uno de estos aspectos que hemos señalado en la carta a los Colosenses. Cristo, salvación. Y el tercer tema teológico o la tercera doctrina principal de la carta a los Colosenses es la iglesia. La iglesia, y la figura que Pablo utiliza más veces en Colosenses para hablar de la iglesia es la famosa figura del cuerpo de Cristo. De hecho, es la figura que Pablo usa más veces en todo el Nuevo Testamento. Aparece en Colosenses en 1.18, 1.24, 2.17, 2.19 y 3.15. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero necesitamos hacer aquí la aclaración. En Colosenses, la figura del cuerpo para hablar de la iglesia no está enfocando la relación entre los miembros de la iglesia unos con otros, que es el enfoque en otras ocasiones que Pablo utiliza la figura del cuerpo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12 al 14 hay todo el desarrollo ahí de la iglesia como cuerpo en el sentido de la relación entre los miembros. O en Efesios 4 del 12 al 16, Pablo utiliza la figura del cuerpo para hablar de la interrelación de los miembros. En Colosenses no es eso lo más importante. Sí se menciona en 3.15, pero el enfoque en la imagen del cuerpo para la iglesia no está, repito, en la relación entre los distintos miembros, sino en la relación entre la iglesia y Cristo, quien es la cabeza que completa plenamente a la iglesia. Así como la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza, en 1.18 y 2.19, y la idea es que Cristo completa a la iglesia siendo su cabeza. Así que Cristo, salvación, iglesia como el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. El cuarto tema importante en Colosenses es el tema de la ética, la conducta cristiana. Y aquí se trata, en Colosenses, Pablo toca el tema de la conducta cristiana desde la perspectiva de que la ética es la puesta en práctica o el andar, que es la figura que Pablo usa en 2.6, de nuestra plenitud y de nuestra nueva vida en Cristo. Eso es la conducta cristiana según Pablo en Colosenses, poner en práctica nuestra plenitud y nuestra nueva vida en Cristo, como quien dice, poner en práctica nuestra salvación. Y el quinto tema que quiero mencionar, que se repite varias veces y que es muy importante en Colosenses, es el tema del ministerio. Hay muchísimo que podemos aprender aquellos que estamos dedicados al ministerio cristiano del tratamiento que Pablo le da a ese tema en la carta a los Colosenses. ¿De qué se trata el ministerio según Pablo en Colosenses? De completar la plenitud de Cristo en los creyentes e iglesias. En varios de los videos en los que desarrollamos sección por sección la carta a los Colosenses, yo hablé de este tema. Ese es el ministerio en Colosenses, de 1.23 a 2.5, y también al final de la carta, capítulo 4, del 3 al 18. El ministerio se trata de completar, repito, la plenitud de Cristo en los creyentes e iglesias. Esos son los temas, los 5 temas teológicos más importantes que yo puedo observar en la carta a los Colosenses. Interesantemente, de todos los videos que hicimos de Colosenses, 26 con este, tratamos todos los versículos de la carta, con excepción de uno, pero no lo voy a dejar por fuera. El último versículo de la carta a los Colosenses, la última frase de la carta a los Colosenses, Pablo dice: la gracia sea con ustedes. Y hasta ahora yo no había tratado esa expresión en todos los videos anteriores, pero lo quiero hacer acá, porque muchas veces en las cartas paulinas Pablo comienza y termina hablando de la gracia. Colosenses no es la excepción.
inicia su carta en capítulo 1, versículo 2, deseando a los lectores gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Así inicia Colosenses y termina una vez más con un deseo de gracia a favor de sus lectores y a favor de aquellos que hoy leemos la carta. Es lo que comúnmente se llama el gran inclusio de las cartas de Pablo. Cuando un autor comienza y termina con un mismo tema, esa estructura o figura literaria se llama inclusio. Y en las cartas paulinas, el gran inclusio, el marco de referencia es siempre la gracia de Dios, de 1:1 a 4:18 en Colosenses y en muchas otras ocasiones en las cartas paulinas todo inicia y termina con la gracia de Dios. En el caso de Colosenses, ¿qué es lo que nos está transmitiendo Pablo? Que nuestra plenitud en Cristo, que es el tema de la carta, procede de la gracia de Dios. De eso se trata esto. Todo lo bueno que ocurre en nuestras vidas procede de la gracia de Dios y en este caso nuestra plenitud en Cristo está enmarcada en esa gracia de Dios que Pablo también menciona en capítulo 1. Versículo 6, donde él dice que el evangelio ha llegado hasta ellos, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, también en ustedes desde el día que escucharon y comprendieron la gracia de Dios. En verdad, es el marco de referencia de nuestra plenitud en Cristo y de toda nuestra vida cristiana. Esto ha sido Colosenses. Ha sido un privilegio para mí exponer esta carta, primero sección por sección a lo largo de los videos anteriores y en esta ocasión haciendo un resumen, una síntesis de sus temas principales. Aquí terminamos Colosenses, pero queremos seguir estudiando juntos la palabra de Dios, porque estamos convencidos aquí en Artios Biblia que el estudio serio, sistemático, continuado de los libros bíblicos es la mejor manera de multiplicar obreros y líderes cristianos. Vamos a comenzar en el siguiente video un estudio del libro de Ruth. Vamos a cambiar del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y vamos a cambiar completamente de género literario, de una carta a un libro histórico como Ruth, y por tanto la dinámica de los videos tiene que cambiar también de alguna manera. Así que si tú has mirado los videos de Artios Biblia en Colosenses, te invito a que sigas viendo a partir del siguiente video Artios Biblia Ruth. Espero que estos videos sean útiles en tu vida y ministerio. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.